Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de dinámica. Como siguiente punto tenemos el concepto de fricción, que nos dice que es la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre otra. Tenemos el concepto de fricción cinética, que nos dice que es la fricción que se encuentra cuando las superficies se deslizan una sobre otra. A continuación tenemos la fórmula general para calcular la fuerza de fricción cinética, que nos dice que es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. A nuestra derecha, la F nos dice que significa fuerza. El subíndice K indica que es cinética. M sub K nos dice que es el coeficiente de fricción cinética y la N nos indica que es la fuerza normal. Tenemos la siguiente nota que nos dice que la fuerza de fricción cinética debe actuar opuesta a la dirección de la velocidad de un objeto en movimiento. Esta observación es muy importante, ya que precisamente esa fricción, como es aquello que se opone al movimiento de una superficie, debe ir en sentido opuesto al movimiento para que precisamente se pueda dar esa oposición. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: alguien al otro lado de la mesa te pide sal. Sintiéndote muy gallardo, deslizas un salero con una masa de 50 gramos en dicha dirección. El salero se desliza con una aceleración de magnitud. Aceleración va a ser igual a 0.787 metros por segundo al cuadrado y llega al reposo en la ubicación deseada. La pregunta al problema es la siguiente: ¿cuál es el coeficiente de fricción cinética entre el salero y la mesa? Primero que debemos hacer es sacar los datos. Nos dan una masa de 50 gramos, nos dan la aceleración, que es 0.787 metros por segundo al cuadrado, y nos mandan a calcular el coeficiente de fricción cinética. Ok, ¿qué debemos hacer antes de utilizar la fórmula general? Debemos observar el diagrama que se nos presenta en función del problema. Tenemos una sal, en este caso, que está a la derecha y nos dice que se desliza con una aceleración de 0.787 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que tenemos nosotros acá en el dibujo. Como se está desplazando hacia la izquierda el salero, una vez que la persona lo desliza sobre la mesa, acá podemos observar cómo el coeficiente de fricción está hacia el sentido opuesto, precisamente para oponerse a ese movimiento. Eso es lo que nos dice la definición de fricción. Ahora, podemos observar que hay una fuerza descendente que me lo indica el peso, y hay una fuerza ascendente que me lo indica la fuerza normal. Ahora, una vez que nosotros observemos ese diagrama, podemos observar que la fuerza vertical no va a tener aceleración porque ellas se cancelan entre sí. Solamente vamos a calcular
Es esa fuerza que existe de forma horizontal. Una vez que ya he visto el diagrama del dibujo que me plantea el problema, lo siguiente que debemos hacer es despejar el coeficiente de mi fórmula general. Si nosotros observamos la fórmula general, podemos determinar que el coeficiente de fricción cinética, como no está solo en algún lado de la igualdad, yo debo despejar ese coeficiente. Como la fuerza normal está multiplicando, debe pasar al otro lado dividiendo, que es lo que nosotros tenemos acá en la siguiente fórmula. Esa fuerza normal, como estaba multiplicando, ahora la coloco dividiendo, y la fuerza constante, o en este caso la fuerza cinética, estaría en el numerador. Ahora, como yo sé que la definición de fuerza es masa por aceleración, y esa fuerza normal la voy a colocar como mi masa por la gravedad. ¿Qué debemos hacer? Esas masas se cancelan ya que no influyen directamente en el problema, y me queda la aceleración en el numerador y la gravedad en el denominador. ¿Qué debemos hacer en este caso? Sustituir los valores que tenemos en los datos. La aceleración me dice que es 0.787 metros por segundo al cuadrado, y el valor de la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Una vez que yo sustituya los valores y hago la operación matemática, divido 0.787 entre 9.81, eso me va a dar un valor de 0.0802. Y ese sería el resultado de el coeficiente de fricción cinética. Y de esta manera tenemos el resultado correcto para el coeficiente de fricción cinética. A continuación, tenemos un segundo punto que nos dice que la fricción estática es la fuerza que se opone al deslizamiento de una superficie que no se mueve sobre otra. Tenemos la fórmula general que nos dice que la fuerza máxima de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. En este caso, tendríamos la fórmula general para calcular la fricción estática. Tenemos la siguiente nota que nos dice que en la mayor parte de los casos, la fricción estática es mayor que la fricción cinética. Esto significa que la fuerza de fricción estática, por lo general, es mayor que la fuerza de fricción cinética. Por lo general, siempre se cumple con ese principio allí. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice que los estudiantes de un laboratorio de física preparan un experimento para determinar el coeficiente de fricción estática entre una lámpara de calabaza de 1.8 kilogramos y la mesa sobre la que descansa. La cubeta con arena pesa 11 newtons. Escribimos los datos, nos dan una masa de 1.8 kilogramos
nos dan el peso de la cubeta, que es 11 newtons, y nos manda a calcular el coeficiente de fricción estática, que lo represento con esta simbología que tenemos acá. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos observar el siguiente diagrama, tanto de cuerpo libre como el diagrama del dibujo como tal, según el experimento que se está haciendo en ese laboratorio de física. ¿Qué podemos observar? Nos dicen que tenemos una calabaza, sería este que está acá. Nos dicen que hay una cubeta y ¿qué podemos observar acá? Primero, hay una fuerza descendente que me lo indica el peso, en este caso, y hay una fuerza ascendente que me lo indica la fuerza normal. ¿Qué otro dato podemos observar? Que en el sistema hay una cuerda y una polea. En este caso, hay una fuerza que se aplica en la cuerda cuando se agrega arena a la cubeta. Y también podemos observar que hay una fuerza máxima de fricción estática que debe ir hacia el lado opuesto para oponerse a ese movimiento. Lo que nos dice el concepto de fricción estática. Siempre debe ir al lado opuesto del movimiento. Si nosotros observamos el diagrama de cuerpo libre, podemos observar que la fuerza normal es ascendente, es decir, va hacia arriba. Tenemos que el peso está hacia abajo de manera descendente. También podemos observar que tenemos el peso de la cubeta, que en este caso iría hacia la derecha, y la fuerza máxima de fricción estática, que iría hacia el lado opuesto. Este diagrama me va a permitir entender mejor cuando yo sustituya los valores en la fórmula general. Debemos tomar en cuenta que en la medida que se agregue arena a la cubeta, que sería este caso, se va a aplicar una fuerza a la cuerda y esa fricción estática me va a aumentar para poder que la cuerda empiece a moverse. De esa manera es que logramos que, en este caso, la cuerda empiece a deslizarse. Una vez que he observado lo que me representa este diagrama, lo siguiente que debemos hacer es observar la fórmula general, ya que me manda a calcular el coeficiente de fricción estática. Como la fuerza normal está multiplicando, debe pasar al otro lado dividiendo. Que sería este caso. Ya tenemos la fuerza máxima de fricción estática en el numerador y en el denominador voy a tener la fuerza normal. Ahora, como observamos en el diagrama de cuerpo libre, esa fuerza máxima de fricción estática es igual al peso de la cubeta. Por esa razón, yo coloco en el numerador el peso de la cubeta, ya que sería este principio que se cumple acá. Y en el denominador me dice que la fuerza normal va a ser igual a la masa por la gravedad, que en este caso sería
este principio que se cumple acá en ese diagrama de cuerpo libre. Por esa razón, la masa por la gravedad va en el denominador. Ahora, ¿qué debemos hacer? Sustituimos los valores, colocamos el peso de la cubeta, que el problema me dice que es 11 newtons, y en el denominador voy a colocar el valor de la masa, que en este caso sería 1.8 kilogramos por el valor de la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Una vez que yo coloque los valores de cada uno de ellos, hago la operación matemática. Divido 11 entre los valores del denominador, que en este caso sería 1.8 por 9.81. Si yo hago esa operación matemática, el resultado me va a dar 0.62, el valor de mi coeficiente de fricción estática. Y de esta forma obtenemos el resultado para la incógnita de este problema, que en este caso sería 0.62. Ya con esto tenemos el resultado correcto para dicho problema.